o frutos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos tener presente que el fruto no se da solo, es una decisión. Así como el árbol necesita las condiciones adecuadas, de la misma manera el creyente necesita vivir y permanecer en Cristo para formar su carácter y producir frutos que glorifiquen a Dios. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras o frutos, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea, por mis frutos. No está hablando de obras para ser salvos, porque la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Las obras son evidencia de que eres salvo. Santiago es congruente con lo que dijo Jesús: el buen árbol se conoce por sus frutos. En Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante, Jesús relata la parábola de un hombre que tenía una higuera y dice que 3 años fue a buscar fruto, pero no lo encontró. Entonces dijo al encargado: ve y córtala. El encargado respondió: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que Jesús nos está enseñando es que Dios es paciente para que demos fruto en el tiempo adecuado. Por eso necesitamos limpiar y abonar nuestras vidas con la palabra de Dios. Si hoy Dios viniera a tu vida, ¿qué fruto estaría buscando? ¿Humildad, amor, paciencia, bondad? Ahora, ¿qué impide que demos fruto? Al igual que un árbol necesita cuidado, buena alimentación, limpiar las malezas y plagas, así el creyente requiere alimentarse de la palabra de Dios, quitar algún pecado mediante el arrepentimiento y el perdón. Por ejemplo, cuando te alejas de Dios, de su palabra y mandamientos, dejarás de dar buen fruto. Por eso Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El ejemplo es muy sencillo. Si ya no estoy en la vid, simplemente no recibo el alimento a través de las raíces y puedo estar muriendo espiritualmente. Por otro lado, el fruto depende del tipo de suelo y sus características. ¿Cuáles? En un suelo fértil, con buena humedad y buenas condiciones, el árbol dará buenos frutos. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículo 3 en adelante, Jesús nos habla de 4 tipos de suelos que representan al corazón del hombre. Solo uno de ellos produjo fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Así en la vida cristiana, depende de cómo estemos cuidando nuestro corazón, es como daremos o no buen fruto. El profeta Habacuc nos habla de la condición espiritual y de la decadencia moral del corazón del hombre, el cual alejado de Dios se llena de orgullo, de soberbia, lo que le impide producir buenos frutos. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 4: he aquí que aquel cuya alma, persona, corazón, mente, voluntad no es recta, se enorgullece, se vuelve soberbio. El orgullo se manifiesta de forma sutil cuando creemos que podemos caminar sin depender de Dios, o cuando pensamos que nuestros logros son por mérito propio. El orgullo te lleva a dejar de escuchar, de aprender, de crecer y, lo más grave, te desconecta de Dios, impidiendo que Él trabaje en tu vida y, como consecuencia, dejas de dar buen fruto. El orgullo nos lleva a darle más énfasis a las apariencias. Un ejemplo en lo natural: el limón persa. Es un limón sin semilla, muy bueno, que a nuestros ojos puede aparentar que está bien, que está dando frutos, pero no tiene semilla. De modo espiritual, es un fruto que no tiene la palabra de Dios, solo es apariencia. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal no es para condenación, sino para recibir recompensas por nuestros frutos. Y dice en el versículo 12, en la parte B: para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias o en lo superficial, y no en el corazón. En Corintios se habían introducido falsos maestros y sus motivaciones no eran para crecimiento de la iglesia. Solo buscaban ser vistos. Era pura apariencia. Similar a los escribas y fariseos a quienes Jesús les dijo en Mateo 23, versículo 27: sepulcros blanqueados, porque por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, solo apariencia. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 en adelante: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A continuación, el apóstol describe una serie de frutos de pecado que producirán, y concluye diciendo, versículo 5: tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. En otras palabras, solo son apariencias, no son frutos de una vida transformada. ¿Cómo producir buen fruto? Para dar buen fruto, necesitamos permanecer en la vid, que es Cristo, para recibir el alimento a través de sus raíces. Asimismo, nuestro corazón debe tener las condiciones adecuadas para que pueda producir buen fruto, así como la buena tierra en la parábola del sembrador, que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Estas condiciones las tendremos en la medida en que el carácter y la imagen de Cristo se perfeccione en nosotros. ¿Quieres producir frutos que agraden a Dios? Entonces necesitas arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios y recibir a Cristo en tu corazón. Entonces tus frutos serán agradables a Dios, frutos para vida eterna. En el siguiente video continuaremos con el tema número 3. ¿Qué significa